mis amigos, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo podcast, ahora sí, del Cindea. Y esta vez tenemos, vean la cantidad de invitados especiales que tenemos hoy. Por aquellos que no los conozcan, tenemos al profesor Brandon Paniagua de Estudios Sociales. Tenemos por este otro lado Al profesor Wilson Rodríguez de Ciencias. nuestra querida dama que nos acompaña. Mónica de Español. Y aquí tenemos a Alonso de Español. y Su más. servidor, Edwin Ramírez, para servirles, valga la redundancia. ¿Y qué tema vamos a conversar el día de hoy? Hoy tenemos un tema muy interesante. Nosotros, ahora nos ven y somos profesores, director, asistentes y demás. Pero también fuimos estudiantes. Entonces vamos a hablar de cómo eran los profesores que ustedes ahora tienen como estudiantes. ¿Cómo éramos como estudiantes? Para que nos conozcan en esa etapa, en la etapa en la que ustedes están viviendo. Entonces, vamos a empezar. Que le pregunten Y a no Alonso. Y no crean de que porque nos ven en estas edades, no fuimos a la escuela y no fuimos al colegio también. También ha existido esto para nosotros. Así es que vamos a contarles un poquitito de lo que nosotros vivimos. Voy a empezar para romper el hielo. Eso, Para que eso. Ah, caray. Eso sí me interesa. Hace muchísimos años, ¿verdad? No es la generación de ustedes que son muy jóvenes, pues obviamente las condiciones eran muy distintas, demasiado distintas. Yo era una persona extremadamente cohibida, muy tímido en la escuela. ¿Qué decirte? Es más, me daba horror, terror que me hicieran una pregunta y poder equivocarme, digamos, a la hora que la niña le preguntaba a uno cuando uno estaba en la escuela o cuando uno estaba en el colegio y lo pasaban a exponer, decía uno, trágame tierra, porque era rudo el asunto, porque había mucho bullying, había muchas situaciones y si no había bullying de frente, había bullying después de salir, como comentaba Alonso un día que conversábamos, que decía que le hacían diseño a uno después de la salida del recreo de la escuela. Entonces todas estas cosas las vive uno, pero con una dimensión tal vez diferente. Porque ahora los profesores están al tanto de los estudiantes, cuidándolos en recreo y todo el asunto. Ahí no. Ahí cuando se percataban los profesores era separar a dos mierdosos que estaban ahí agarrándose, dándose mecos. Los fueron echando porras. Sí, y el resto, pelea, y todo el asunto, y dele, y todo el asunto. Tengo miedo. Yo sé y estoy. Tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Se vive, se ha vivido. Lo que pasa es que no existían esas rencillas. Lo que se quedaba y se resolvía ahí mismo. En una peleilla ahí de barrio, de lo que sea, pero se quedaba ahí mismo y listo y sin repercusiones que fueran, digamos, al día siguiente a hacer un lío o algo por el estilo. Y cuando usted llegaba a la casa y el maestro o la profesora llegaba a poner quejas, no crean que es que iba el papá o la mamá a discutir con el maestro. No, lo que decía el maestro, lo que decía el profesor era santa palabra. A usted le llovía más bien en la casa cuando hacía algunas situaciones de esas. Entonces, fueron vivencias diferentes, ¿ves? Ustedes ya vivieron otras cosas. Pero bueno, esa es una de las cosas que yo viví siendo carajillo, digamos, hace muchísimos años, ¿verdad? Pero son cosas que todavía recuerdo con benevolencia y cosas que no repercutieron ni marcaron en mi vida una situación que no haya podido superar. Así es que les dejo ahí la bola picando para que ustedes puedan conversar. Académicamente, ¿qué? Muy bueno, A ver. era buenísimo, demasiado Buenas bueno, notas, sí. buenas notas. Humildemente era un rajado. Humildemente Cuadro de honor. no bajaba de 100, aunque aquí hay profesores que ponen 105, 110, entonces en eso me ganaban, ¿verdad? Pero por lo menos yo no bajaba de 100 y era demasiado pulcro, es que era una cosa terrible porque por todos nos volaban cincha en la casa. Antes los papás eran muy crueles, entonces usted llegaba sucio, con la camisa sucia y resulta que no cuidaba la camisa porque éramos demasiado pobres. Entonces al ser tan pobres tenías que cuidar lo poco que tenías.
John, y a usted vivió esa época donde tiraban borradores y todo eso. Claro, claro. Viera usted un día. Me encanta. Está uno ahí de a veces, ¿verdad? Que uno se ponía ahí como a conversar con algún compañero y eso, y cuando sentía usted el borrador en la cabeza. Es más, recuerdo una vez que un maestro llegó y agarró un pedazo de masking tape y le dijo a un compañero, se la puso así en la boca y le dice, cállese para ver si me deja dar la clase. No, imagínense, cosas como esas servían. Sí, Y yo ya, no y me ya eso no se puede hacer. Por favor. Yo sé que más de uno desearía hacer ciertas cosas, pero obviamente ahí es la gran diferencia, de poder si se puede, que se deba y que usted se meta en un problema grandísimo, ya esa es la gran diferencia. Muy diferente antes de ahora. Claro, Y ahora por sí. supuesto. Yo quisiera saber cómo era Mónica. Yo me imagino a Mónica. Ahora sí. Bueno, A Mónica me la imagino yo como una muñequita que ahí toda minuciosa, ahí toda. Vean, dice Hablan. que las aguas calman, ¿De veras? dígame, señor, dice. exacto. Me gustaba mucho hablar. Me apuraba lo que yo pudiera hacer la tarea, hacer todo lo que nos ponían en clase. Pero si no estaba aquí, andaba por allá donde me sentaban, hablaba. Siempre mandaban a llamar a mi mamá, pero era por la misma situación. En la parte académica y demás, matemática nunca fue como mi fuerte, jamás. Pero los la novios? parte de. ¿Y los novios? ¿No viera como usted sola? No. No lo sé, Rick. ¿Quién sabe? No lo sé, Rick. No me Esa convence, risa, no me esa convence. risa Qué está tirado. un poco conversada. Les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡Hijo del diablo! ¡Santo Dios! Si alguien fue compañero de Mónica, O si alguien pues, Que no, nos no, diga, no, que nos diga que nos escriba definitivamente. por ahí. Eso. Exactamente, échale a la. que Que apareció la dejen en que evidencia. no ha sido un compañero, pero un compañero sentimental, dice. No, ya se olvidó de mí. Qué mal. Qué tirada. ¿Y Alonso, usted qué? Suerte, Alonso. Alonso me imagino que era un bichillo estando en el colegio, en la escuela. Era. Bueno, se le ve la Sí, cara, sí, se le ve la sí, carita. se le ve. Bueno, yo en realidad pasé por dos etapas en el colegio. Cuando yo estaba en el diurno, demasiado vago. Y sí, tenía que ir a presentar, tuve que ir en séptimo, nunca se me olvidan, matemáticas y español. Tuve que ir a hacer convocatoria. Matemáticas me hicieron 4 convocatorias. Creo que fui el primer estudiante en Costa Rica que Fue pionero, fue pionero. Implementó el sistema de las convocatorias y todo. y no había manera. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? O sea, yo en séptimo me pasa esta situación, pero ay, la profesora me ayuda, me dice, está bien, Se la perdono. pero no lo vuelvo a hacer. Llegó octavo, la misma vagancia. ¿Verdad? Tenido que me iban a pasar. Y en octavo yo me quedé en matemáticas nuevamente, pero ahí sí me quedé y no hubo manera. Solo matemáticas. Y yo creo que aquí yo rescato algo muy positivo, que fue que el hecho de yo quedarme, eso fue lo que me cambió. Pues cuando yo me quedé, pasé muy afectado emocionalmente. Yo prometí no volver a más a quedar. Y ya había el arrastre en ese momento. Tuvo No. que llevar todo el año con No, las yo tuve que matemáticas. repetir todo el año, pero yo me pasé para un nocturno. No son las arrastraron, pero para Parece que que fuera los claro. papás se lo recuerdan. Sí, yo me pasé a estudiar en un nocturno. Entonces, yo saqué el bachillerato en un colegio nocturno. Por eso yo me identifico mucho con la gente que viene a estudiar aquí, porque yo soy egresado también de un colegio nocturno. Y en el nocturno ya fui diferente, fui cuadro de honor y le explicaba a los compañeros. En las clases de español casi que yo era el que hacía las cosas, porque la profesora era un poquillo baja. Entonces me ponía ahí a copiar, a pasar lista. Yo no sé si ahí vino al final el impulso, ¿verdad? De ahí al rato, al rato. Sí, al rato. pero Etiqueta a la profe para que ella sepa. Sin nombres, pero ¿cómo se llamaba? sin nombres, ¿cómo se llama? Sin nombres y después una compañera mía de trabajo. Pero y después me pusieron, de hecho se llama igual que Mónica. Mónica en el segundo nombre. Bueno, Sí, en el segundo nombre. ¿quién me conoce? ¿Cuál es el segundo nombre de Mónica? Ahí ¿Quién está, adivina el ahí segundo está, nombre de ahí está. Mónica? ¿Quién es el segundo nombre de Mónica? Eso lo trae Vinicio en el dato si Y algo, llega más adelante. Eso, listo. y algo importante, a mí me decían el Otto Guevara del colegio, porque me tiré 3 veces a la presidencia del colegio y las 3 las perdí. Entonces,